Hola y bienvenido una vez más. El día de hoy, continuando con el análisis de las funciones, analizaremos a qué refieren las intersecciones de una función con los ejes del plano y también cómo calcularlas. Acompáñame. Muy bien, antes de comenzar es importante que primeramente definamos a qué refieren las intersecciones con los ejes de una función, y esto de manera muy sencilla refiere a aquellos puntos o coordenadas particulares por los que la función va a cortar tanto a mi eje horizontal, que es el eje de las x, y a mi eje vertical, que es el eje de las y. Por lo tanto, en pocas palabras, cuando nosotros hablamos de intersecciones, estamos hablando de coordenadas particulares que me indican por dónde pasa específicamente determinada función en los ejes del plano cartesiano. Pero antes de iniciar con el cálculo de estos valores en específico, debemos primeramente analizar qué sucede de manera muy particular cuando nosotros tenemos una intersección de una función con el eje x y una intersección de una función con el eje de las y. Y para ello tenemos este ejemplo donde tenemos una función f de x y una función g de x, las cuales consisten en dos funciones lineales distintas, y a continuación ubicaremos exactamente las coordenadas tanto en el eje x como en el eje y por donde están pasando estas funciones, y veremos qué particularidad hay entre las coordenadas en dichos puntos. Comenzaremos con las intersecciones para ambas funciones en el eje de las x. Pero antes de ello es importante que recordemos qué forma tiene una coordenada. Recuerda que la coordenada en el plano está conformada por dos valores, un valor x y un valor y. Por lo tanto, ubicaremos primeramente un valor en el eje horizontal y posteriormente en el eje vertical. Por ejemplo, para mi primer punto de intersección de mi función f de x en rojo, nosotros nos estamos ubicando en x en el valor menos 3. Mientras que en y, como no me estoy moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, me estoy manteniendo en el valor 0, por lo tanto mi coordenada para esta intersección es menos 3,0. Veamos qué sucede con la siguiente. Estoy posicionándome en el valor 1 positivo para la x, y para la y de la misma manera no me estoy moviendo ni para arriba ni para abajo, nos mantenemos en 0 y tenemos la coordenada 1,0. Ahora, veamos, ¿qué está coincidiendo? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una intersección en el eje de las x? Siempre nos daremos cuenta que la y será 0. Y esa es la particularidad de las intersecciones de una función con el eje de las x. Y siempre será 0, lo cual indicaremos aquí. En las intersecciones con el eje de las x, siempre y será igual a 0. Veamos ahora qué sucede con las intersecciones en el eje de las y. Veamos ahora las intersecciones para ambas funciones nuevamente, pero ahora en el eje vertical, que es el eje y. ¿Ok? Para nuestra función en rojo, f de x, nuestra coordenada en este caso, primeramente en x no me estoy moviendo hacia ningún lado, por lo tanto ahora x es la que se mantiene en 0, y en y me moví 1, 2, 3, 4. 4 positivo, la coordenada es 0,4. Ahora, para mi función g de x en color azul, igual mi valor de x, como no me estoy moviendo en x, será 0, y tengo un valor para y de 3 positivo. De nuevo, ¿qué coincide en este caso? Ahora x es la que tiene valor 0. Y esa es la característica de las intersecciones con el eje de las y. En estas intersecciones siempre x va a ser igual a 0. Pero ahora te preguntarás, ¿qué importancia tiene que sepamos estas dos características? La razón es que para hacer cálculo de intersecciones de funciones con el eje x y con el eje y, se utilizan procedimientos puramente algebraicos. No estaremos trabajando con gráficas de manera directa, por lo que es esencial que tengamos un punto de partida. Y ese punto de partida es saber que para encontrar una intersección con el eje x, y debe ser igual a 0, y una intersección con el eje y, x debe ser igual a 0. Veamos entonces a continuación cómo hacer el cálculo de estas intersecciones utilizando los dichos procesos algebraicos y partiendo de esta información clave que acabamos de determinar. Iniciaremos con funciones lineales. Muy bien, para realizar entonces el cálculo de las intersecciones de este primer ejemplo que corresponde a la función 3x más 9, recuerda que nosotros debemos buscar entonces coordenadas donde mi función va a cortar al eje de las x y donde va a cortar al eje de las y.
Para el caso de las funciones lineales siempre existirá únicamente una intersección en x y una intersección en y, ya que, por ejemplo, las funciones cuadráticas pueden llegar a tener 2 intersecciones, las cúbicas 3 intersecciones y así sucesivamente. Pero en este caso nos centraremos en las funciones lineales, las cuales, recuerda, tienen solamente una intersección con x y una intersección con y. Para realizar estos cálculos debemos tomar en cuenta lo que dijimos anteriormente. Vamos a calcular coordenadas donde, por ejemplo, para nuestro valor x dijimos que y siempre valdrá 0. Por lo tanto, yo debo encontrar coordenadas, en este caso, que tengan la forma x, 0. O sea, vamos a buscar un valor x que acompañe a este valor 0 para y. Y en el caso de las intersecciones con y, nosotros debemos buscar coordenadas que tengan un valor 0 para x. Por lo tanto, nosotros tenemos que obtener coordenadas que contemplen 0, y. O sea, vamos en este caso a determinar un valor particular para esta y. ¿Ok? Para iniciar entonces con este cálculo, vamos a abordar primeramente la intersección con el eje de las y, la cual es muy sencilla. Si te das cuenta, acabo de mencionar que debo calcular un valor de y. Por lo tanto, debo tomar en cuenta que y será igual a algo. ¿A qué será igual ese algo? A nuestra función, ya que recuerda que y f de x están hablando de lo mismo. Entonces, ojo, si yo ocupo calcular un valor específico de y desde un inicio yo estoy diciendo que x vale 0, lo que voy a hacer exactamente es en mi función las x convertirlas en ceros, porque es lo que estoy indicando, que mi x vale 0. Por lo tanto, sustituiremos en las x de nuestra función con un valor 0. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 multiplicado por 0 y sumando un 9. Resolvemos eso, que es simplemente aritmética. 3 por 0 es 0 y el 9 se queda igual, esto es igual a y. ¿Ok? Entonces 0 más 9 sigue siendo 9, entonces y será igual a 9. Y ahí hemos encontrado ya el valor de y. Por lo tanto, si yo quiero ya establecer de manera formal la intersección que mi función va a tener con el eje de las y, yo ya sabía que x vale 0 y ahora sé que y vale 9. Por lo tanto, la intersección con el eje de las y para mi función se localiza en la coordenada 0, 9. Y así de sencillo hemos encontrado ya la intersección o el punto en particular en donde mi función va a cortar al eje de las y, el eje vertical. Veamos ahora qué sucede con el eje de las x. Para hacer el cálculo entonces, ahora de la intersección de la función en el eje x, debemos tomar en cuenta que ahora y es la que vale 0 y a quien debemos encontrar es al valor de x. Si yo estoy diciendo en este caso entonces que y vale 0, estoy diciendo entonces que f de x vale 0. Recuerda, como lo dije anteriormente, f de x y y son lo mismo. Por lo tanto, en este caso, para encontrar esta intersección, este valor es el que se vuelve 0 y lo que estoy teniendo es una igualación de mi función a 0 de la siguiente manera. 3x más 9 igual a 0. Ahora, si yo quiero encontrar el valor de x, debo resolver esta ecuación para encontrar ese valor y en este caso muy simple, solamente debemos despejar. Recuerda que despejar consiste en dejar sola a la letra o a la variable que me interesa conocer su valor. Entonces procedamos a ello. Al primer valor que moveremos es al 9. Por lo tanto, tendremos 3x igual a, es positivo, pasa con signo contrario, lo cual nos da menos 9. Ahora, este 3 está multiplicando con esta variable, al momento de pasarlo al otro lado pasará dividiendo, por lo que tendríamos que x será igual a menos 9 entre 3. Resolvemos esta breve división, menos 9 entre 3, lo cual nos da como resultado un menos 3 y ahí hemos obtenido ya el valor de nuestra x. Por lo tanto, si yo quiero expresar ahora la coordenada en específico donde pasa mi función o el corte de mi función con el eje x, simplemente ya sabíamos que en este caso y vale 0, encontré el valor de 3, por lo tanto mi coordenada es menos 3, 0 y esta es por donde pasa específicamente mi función en el eje de las x, el eje horizontal. Muy bien, verás a continuación una gráfica donde se comprueban estas dos coordenadas. Como puedes darte cuenta, los valores coinciden en ser los cortes que se contemplan en el eje de las x y en el eje de las y. Veamos un segundo ejemplo. Muy bien, para resolver ahora este segundo ejercicio, te recomiendo siempre que inicies analizando la función que se te presenta, ya que si tú te logras dar cuenta que esta se puede simplificar, puedes trabajar de una manera más fácil y directa el encontrar las intersecciones con ambos ejes. En este caso, si analizas, nos podemos dar cuenta que tenemos la presencia de dos variables x con mismo exponente, por lo tanto podemos simplificar, obteniendo entonces que nuestra función f de x
al operar 5 menos 7 nos da un menos 2x y el más 1 se queda igual, obteniendo una función que equivale a la anterior y que podemos trabajar de una manera más simple para obtener mis intersecciones. Comencemos con la intersección para el eje X. Recuerda que en este caso Y es quien vale 0, por lo que igualaremos nuestra función a 0, teniendo menos 2x más 1 igual a 0. Ahora que tengo esta igualación, recuerda, despejamos, movemos entonces el 1, nos queda menos 2x igual a menos 1, y ahora hay que dejar sola la x, movemos el menos 2, que está multiplicando, pasa a dividir. X será igual a menos 1 entre menos 2. Ahora, tengo la presencia de dos signos, menos entre menos, eso me da más, por lo tanto puedo retirarlos y dejar que mi resultado es positivo. Ahora, una vez que encontramos nuestro valor de x, el cual es un medio, ya sabíamos que y vale 0, por lo que la coordenada de la intersección de la función con el eje de las x estará en la coordenada 1 medio, 0, o la cual podríamos expresar también como 0.5,0. Vamos ahora con el cálculo de la intersección con y. Para el cálculo de esta intersección, recuerda que ahora x es quien vale 0, por lo que en nuestra función sustituiremos las x con ese valor 0, teniendo entonces que y será igual a menos 2 multiplicada por 0, que corresponde a esa x, más 1, lo que nos resulta entonces 2 menos 2 por 0 es un 0, el más 1 continúa igual y y sería por lo tanto igual a 1. Tenemos ya entonces el valor de y, ya sabíamos que x vale 0, entonces la coordenada de intersección de mi función con el eje de las y se posicionaría en el punto 0,1. Y así tenemos ya las dos intersecciones de nuestra función menos 2x más 1 para el eje de las x y para el eje de las y. Visualizarás a continuación una gráfica en la que podremos verificar ambas intersecciones correspondientes al eje x y al eje y. Muy bien, como puedes darte cuenta, no es muy complicado el hacer el cálculo de las intersecciones de las funciones lineales con el eje x y con el eje y, solamente es cuestión de tomar en cuenta los valores que comentamos desde el inicio de este video y posteriormente desarrollar una ecuación y desarrollar una sustitución de un valor en particular en la función. De mi parte es todo en este breve video, nos vemos en una siguiente ocasión en la que analizaremos de manera particular intersecciones, pero ahora con funciones cuadráticas.